Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente. Es un placer compartir un nuevo programa esta mañana triste por la muerte a las 12:35 de hoy lunes, 12:35 en la medianoche, porque murió a las 7:35 hora de Roma, del Papa Francisco. El Papa más futbolero en la historia de los papas. Ya les voy a decir por qué. El que a través de una reforma no va a ser enterrado ahí en la capilla de San Pedro. Tantas cosas que decir esta mañana del Papa Francisco, que ha muerto de un ictus. La verdad que cuando los hondureños escuchamos el término ictus, nos vamos al diccionario, porque aquí no es muy común. En todo caso, salvo que yo esté equivocado, viene siendo lo mismo que un derrame cerebral, pero es que estoy rodeado de médicos esta mañana. No sé por qué me queda dudas por no preguntar, pero ya se los voy a presentar. En unos segunditos se los voy a presentar a los médicos que están aquí en el frente a frente de hoy. Pero ¿por qué hay médicos? Solo una pequeña pausa antes de entrar a la información general de la muerte del Papa Francisco. Miren, quiero que me disculpen cuando les recuerde los años que tengo de trabajar en el periodismo. Tomando en cuenta los 10 años que estuve en deportes, ya llevo más de 40 años. Y he visto tantos conflictos políticos, sociales, económicos del país, pero sobre todo de salud, que hoy venía pensando que cuando hay asambleas informativas, porque yo he visto el origen del término asambleas informativas. Antes era un paro, era una huelga, pero luego se le cambió el nombre por parte de muchos gremios de trabajadores. Entonces decidieron asambleas informativas, porque para llegar a una huelga hay que cumplir una serie de pasos, si no, se declara ilegal. Ante las huelgas había más valor antes porque se declaraban algunas huelgas ilegales. Entonces los trabajadores, para evitar que se declararan ilegales la huelga, empezaron a llamarlas asambleas informativas. Pero ¿a dónde quiero llegar? He visto tantos conflictos de salud con los sindicatos del hospital escuela, con varios ministros, que no es que me insensibilizo para nada, es que me hago esta pregunta que en este momento va a formular Luz Madrid aquí en Frente a Frente. Ahora mismo, he visto tantas asambleas informativas, antes huelgas, porque antes se le llamaban huelgas, pero cumplían una serie de pasos, que hoy me hago la siguiente pregunta, antes de pasar con el padre Tony Salinas, que muy gentilmente nos atiende esta mañana para hablar de la muerte del Papa Francisco. Por favor, Lucecita, ¿cuál es la pregunta que tenemos para el público hoy? Muy buenos días. En pantalla la pregunta de hoy lunes. ¿Y dónde queda la cercanía con la población cuando los servicios de salud pública se ven afectados por falta de acuerdos entre el personal sanitario y la Secretaría de Salud? Ese es el tema de hoy, la pregunta. Usted puede opinar, enviar sus comentarios al 9773-6065 y también a través de cada red social Frente a Frente HN. Yo me iría ahí más específico, aunque así pasa con todo el personal sanitario, cuando son las enfermeras auxiliares, cuando son las profesionales, siempre se afecta ahí a la población. Y cuando son los médicos es donde la población queda más afectada. Así que está el padre Tony Salinas en este momento, Juan Antonio Salinas. Entonces, porque ya va a entrar a misa el padre, es que no concluyo la idea, pero terminando con el padre Salinas, concluyo mi idea. ¿Dónde queda la cercanía de la población? Que los médicos siempre pregonan y que la Secretaría de Salud siempre pregona. Y miren, como los conflictos han sido por décadas con diferentes secretarios de Estado, voy a hablar de manera institucional. Los médicos, cuando se van a asambleas informativas, saben que los pacientes salen afectados
porque se suspenden las consultas externas. Y la Secretaría de Salud sabe que cuando no se solucionan los problemas, que generalmente son salariales, yo no he visto una asamblea informativa en salud para que pinten las paredes del hospital y escuela, siempre es por salario. ¿Qué hace la Secretaría de Salud para resolver estos conflictos administrativos de orden salarial? Porque sabe que los pacientes son los más afectados. Ambos saben, tanto la Secretaría como los médicos. Por ahí va mi conclusión de este asunto. Y me disculpan si digo conclusión como si yo tuviese la verdad absoluta. No la tengo para nada, pero estoy curtido de ver estos conflictos. Y a esta altura del nuevo siglo llevamos una tercera parte, no una cuarta parte del siglo. Y no acabamos de resolver esto. Padre Juan Antonio Salinas, el mundo está conmovido. Lo primero que se dice es que se murió de un derrame cerebral, que aquí lo conocemos como, en Europa se conoce como ictus, aquí también, pero para hacer el término más comprensible a todos, un derrame cerebral del Papa. ¿Qué sabe la iglesia hondureña? Buenos días. Muy buenos días, Renato, muy buenos días al auditorio de todo Frente a Frente. Nos hemos despertado esta mañana donde, celebrando la Pascua de la Resurrección del Señor, nos vemos también asociados a la Pascua del Romano Pontífice. Ciertamente lo hemos visto ayer en la logia de la Basílica de San Pedro, dando un saludo y una bendición a toda la población presente y al mundo en ese mensaje anual por motivo de la Pascua, Urbi et Orbis, a la ciudad y al mundo. Y ciertamente nos llamó mucho la atención su voz cansada, su rostro también fatigado, pero nos animó ver la voluntad que tenía el Santo Padre, porque no solamente se presentó en el balcón de la fachada de la basílica, sino también que hizo un pequeño recorrido, casi 20 minutos, en el papamóvil para saludar a los peregrinos. Realmente el Papa, después de tantos días también en el Gemelli, en el Hospital Gemelli de Roma, tuvo que tener una recuperación bastante necesaria por lo grave que tuvo, y que ahora realmente pues nos ha sorprendido este paso de esta Pascua del Papa hacia la casa del Padre. Pues sí, lo sabemos, las noticias que internacionalmente también se han asociado y lo que la Santa Sede han señalado de la muerte, del fallecimiento del Papa a las 7:35, como bien decía Renato, a las 7:35 del lunes de Pascua, allá en Roma, en el Vaticano, aquí pues a la medianoche. Ciertamente el Papa ha tenido que sobrellevar el peso de la enfermedad con mucha valentía y sin abandonar su servicio de pastor universal de la Iglesia. Ayer se reunió con el vicepresidente de los Estados Unidos, sí, ayer, domingo de resurrección. Sí. Y algo que me ha llamado la atención es que el Papa Francisco ha renunciado a su sepultura en San Pedro al simplificar las exequias de los papas en el ordo Exequiarum Romani Pontificis. Vea cómo usted me ha ido ayudando con el latín. De noviembre de 2024. Adiós al triple ataúd y a ser enterrado en la Basílica de San Pedro. ¿Por qué esta reforma, padre? Yo considero que todas las decisiones que el Santo Padre Francisco ha ido desarrollando en su pontificado van en consonancia con su ministerio de obispo de Roma y también cuando es arzobispo en Buenos Aires, Argentina. Papa Francisco, como bien decía un comentarista hoy, es un hombre que tuvo siempre los pies bien puestos sobre la tierra, sobre esta realidad que le toca asumir. Es un pontificado en situaciones históricas excepcionales, temas de pandemia, tema de una migración beligerante, masiva, tema de los delitos sexuales en la iglesia, tema precisamente de la pobreza, el tema, por así decirlo, de los conflictos bélicos que se han tenido muy presentes
y lógicamente de esto que el Papa llamó una tercera guerra mundial por pedazos dentro del mundo. Papa Francisco consideró que en estas exequias para él también hubiera un mensaje de su propio ministerio petrino, más allá también de su muerte. Y ahí encontramos la simplicidad del rito, del protocolo del fallecimiento del pontífice, como un deseo de que exista un solo ataúd y luego ser enterrado en la Basílica de Santa María Mayor, donde el Santo Padre, vemos que incluso hace unos días había visitado a la imagen veneradísima del pueblo romano en esa basílica, Salutis Populi Romani, una imagen de la Virgen llamada así, Salud del pueblo romano. Y el Papa ha visitado frecuentemente esta basílica y de momento escuchamos su deseo precisamente de ser enterrado en esta basílica y no en la patriarcal Basílica de San Pedro en Roma. Todo este mensaje del Papa, incluso para sus exequias, concuerdan con su ministerio. Un ministerio marcado desde su elección cuando elige el nombre de Francisco, evocando al Francisco de Asís del siglo XIII, que realmente hizo un deseo de volver la iglesia al Evangelio y de asumir la pobreza como una respuesta también a los muchos pobres de la tierra. Si miramos el pontificado del Papa, todos sus viajes fueron siempre cercanos a la realidad marginal, a las periferias de quienes estaban viviendo situaciones especiales. Por lo tanto, no nos extraña que sus exequias estén simplificadas por este ordo, por este rito de exequias para el romano pontífice y, lógicamente, su deseo de ser enterrado allá en Santa María Mayor seguramente refiere al deseo de estar enterrado bajo la mirada de esta imagen de su especial devoción de la Virgen de la Salud del pueblo romano, y que no hay que olvidar que cada vez que salía de viaje saludaba a la Virgen, iba primero allí y al regreso también agradecía a la Virgen el estar de regreso y los frutos que tuvo de ese viaje. Sí. Ya muchos se están preguntando, ¿y quién va a ser el nuevo Papa? Ustedes ya saben eso porque en este siglo ya lo hemos visto. Así es. Una o dos veces en este siglo, 2 veces, ¿verdad? Cuando sale humo blanco tenemos de San Pedro. Diríamos, mira, fue Pablo, bueno, en este siglo tenemos que decir que serían 2 veces, Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI. Sí, estaba recordando esta mañana que con mi productor de Frente a Frente, Carlos Andino, la empresa nos envió a Roma cuando murió el Papa Juan Pablo II. Juan Pablo II. Y le voy a decir algo, yo soy un hombre de fe, soy un hombre de fe. Usted puede decir coincidencia, lo que Renato está describiendo es pura coincidencia. Ya el día de las exequias de Juan Pablo II, ya nuestra descripción, por dificultades técnicas, no fue exactamente ahí desde la Plaza San Pedro. Ya fue desde el hotel que estábamos nosotros pernoctando. Y yo salí a una de las ventanas de nuestro cuarto, donde se divisaba bien la iglesia de San Pedro y buena parte de Roma. Y se los digo porque sé que Dios me escucha con una profunda convicción y autenticidad, que lo que estoy diciendo fue lo que vi. Yo vi los cielos oscurecerse, Roma con nubarrones. Es cierto que el clima de Europa es muy distinto al nuestro, salvo el de España. Pero Italia es el Mediterráneo. Y amanecimos con sol. Y en el momento que se estaba enterrando a Juan Pablo II, no son visiones, estaba más joven, mis sentidos más agudos, ni tenía droga ni alcohol en mi cuerpo, estaba transmitiendo para acá, para Televicentro. Yo vi oscurecerse a Roma,
y mi primer pensamiento fue de aumentar profundamente mi fe, que solo llega a través del conocimiento, de la lectura bíblica. Pero sentí una profunda fe cuando vi en los cielos señales al entierro de Juan Pablo II. Se los digo con el corazón, con el cerebro, con toda la racionalidad. Yo lo percibí, lo vi así y lo describí en su momento así también. Por eso hoy me preguntaba, si no nos han llamado, Carlos, para volver a Roma este martes así de urgencia. Estamos a la espera, muy bien. Estamos a la espera. Me hice varias preguntas, ¿quién va a sustituir a Francisco? Y de momento es el cardenal camarlengo, el estadounidense Kevin Farrell. Él será el encargado de dirigir la iglesia en sede vacante hasta el próximo cónclave. Y aquí me lo va a confirmar el padre Tony Salinas. El próximo cónclave debería ser continuista, ya que la tradición marca que después de un papa inesperado, y Francisco fue inesperado, inclusive hasta se pensó en el cardenal Rodríguez, que tuvo posibilidades de ser papa, se eligió un papa inesperado. Pero hay muchas interrogantes para la iglesia después de Francisco. No, bueno, la idea no se comprendió, ¿verdad? Como la elección de Francisco fue inesperada, esta vez se espera un papa continuista, más previsible, padre. Bueno, seguido al fallecimiento del romano pontífice, estaremos participando seguramente de las honras fúnebres y de nuestras oraciones por el Santo Padre. Se ha previsto, creo que hasta el momento, que su cuerpo va a ser expuesto en la Basílica Patriarcal de San Pedro a partir de este miércoles para la visita de los fieles. Y lógicamente se entra en el novenario, estos 9 días de luto que comienzan precisamente con la primera misa del día del funeral del Papa. Y como bien se ha dicho, el cardenal camarlengo asume, en cierta manera, en sede vacante hasta la convocatoria de este nuevo cónclave, que es precisamente la asamblea de todos los cardenales con derecho a elección y no derecho, pueden participar para poder elegir al nuevo sucesor de San Pedro. Y yo creo que en este momento es muy temprano, es cierto que hay muchas especulación y comenzamos a pensar en nuestros papas favoritos, pero lógicamente hay que dejar una acción al Espíritu Santo, donde no solamente estamos pidiendo al Señor el eterno descanso y la recompensa de lo justo para el Papa Francisco, este benemérito y maravilloso pontífice que hemos tenido, sino también pedir al Papa por una nueva elección, que nos regale el pastor que la Iglesia universal necesita en estos tiempos presentes. Entonces debemos de conjugar las dos realidades, esta oración de gratitud por el alma de nuestro romano pontífice fallecido, el Papa Francisco, y a la vez una oración para que la Iglesia unida ante un magisterio maravilloso del Santo Padre Francisco pueda también implorar la llegada de un nuevo sucesor que sea según el corazón de Dios, elegido con la luz del Espíritu Santo. Y eso habrá que esperar hasta la convocatoria del nuevo cónclave. Mire usted, salvando las diferencias y qué hacía cada quien, han muerto en las últimas 24 horas dos famosos argentinos, el Papa Francisco y Hugo el Loco Gatti. Seguramente, como yo soy el mayorcito de este panel, sé quién es el Loco Gatti. Fue un portero de la selección argentina, icónico, controversial. La única persona que lo entendía a Loco Gatti era su mujer, y lo domaba, lo apaciguaba. Es que era loco, el Loco Gatti, Hugo Gatti. Bueno, y el Papa Francisco, que por cierto, eso reflexionaba en la mañana, padre, ya solo tengo 2 minutos, que después que fue seleccionado como el nuevo Papa, nunca volvió a Argentina.
con Javier Milei, el presidente actual de Argentina, tuvo controversia. Ya saben ustedes cómo es Javier Milei, más loco que loco Gatti, que de Dios goce. No volvió a Argentina, no fue a España. Es que es increíble, el país más católico del mundo, este papa que ha muerto, no visitó ni una tan sola vez España. ¿Por qué, padre? Fíjese que muchos se han preguntado lo que precisamente se enfatiza a través de su persona. Está fuera su país natal, está fuera países emblemáticos, no solamente España, otros países emblemáticos de Europa. Pero es que hay que ver que el ministerio de Francisco estaba enfatizado en un pontificado de periferias. El Papa Francisco fue a varios países, pero tal vez no fue como, por así decirlo, como jefe de Estado. Iba para una misión pastoral. Y desde ahí hay que ver por qué el Papa no se acercó ni a Argentina, ni se acercó precisamente a España o a otros países emblemáticos de Central Europa, de Europa Central. Y entonces hay que verlo desde esta perspectiva. El Papa consideró siempre que su misión tenía que orientarla en unos viajes apostólicos que tuvieran un sentido profundo de cercanía con las periferias humanas, de las cuales su pontificado ha querido enriquecer. Y yo creo que, ya que el tiempo, como usted dice, nos es breve, ver que para Honduras el Papa Francisco nos ha dejado varios obispos, nos ha dejado el legado de esta carta Laudato Si a favor de la creación entera, nos ha dejado esta tarea eclesial que es la sinodalidad. O sea, tenemos tanto que agradecer al Papa y que podamos como pueblo hondureño, católicos y no católicos, ver un liderazgo que nos acercó a un mundo más fraterno con su carta encíclica Fratelli Tutti, hermanos todos, y eso representa un gran legado para creyentes y no creyentes. Es un Papa que quiso hablar al mundo y hablar también a los cristianos para que nos busquemos en lo mejor de nosotros, en la unidad y en el deseo de construir puentes en un mundo también de tantas brechas y en un mundo de conflictos, el gran sueño e ideal continuo por hacer posible la realidad. Entonces, creo que hoy es un día también para que Honduras pueda evaluar, reconocer, asumir y agradecer a Dios el legado que el Papa Francisco nos deja a todos y a cada uno de nosotros como hondureños. Y siento que fue el Papa que más se acercó a hablar, a dar respuesta sobre aspectos del comportamiento humano que para algunos otros papas era del mero diablo, pero que son realidades: homosexualismo, casamientos entre personas del mismo género. No es que hubo reformas sobre esto, no es que hubo reformas, porque también no sé si se completaron la reforma o no se completaron las reformas que prometió y en la que estuvo muy cercano el cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez, pero siento que nunca relegó y dijo: estos homosexuales son hijos del diablo, estas lesbianas son hijos del diablo. Siempre sentía un papa que en esas cosas del comportamiento humano, que para un segmento de la humanidad son pecado y son cosas contra Dios, él dijo: para eso vino Jesús, para salvarnos, para que todos nos arrepintamos de nuestros pecados, por muy malos que sean los pecados. Siento que fue el Papa que no rehuyó a hablar de estas cosas para decir: Dios está para todos, para lesbianas, para homosexuales, para asesinos, para estos otros. Y aquí termino, ya solo tengo un minuto, Padre Tony Salinas. El Papa Francisco es el hombre del diálogo, es el hombre que no tiene miedo a escuchar y nos ha invitado a hacer una iglesia de escucha. Y ciertamente ha querido plasmar sin ningún miedo, con mucha valentía, esas necesidades de responder al hombre y a la mujer de hoy. Y responder desde una visión bíblica evangélica. Fue catalogado como el hombre que quería unas reformas en contra
de la propia fe, solamente porque quería escuchar y atender estas demandas que estaban aquí en la población, en las realidades humanas de todos los países y continentes. Entonces, es el Papa que nos ha merecido escuchar y atender, discernir y sobre todo buscar esta cercanía, como en sus palabras, Renato, son válidas. Una cercanía de Dios al hombre y una cercanía del hombre y de la mujer a Dios. Y es el gran mérito del Papa Francisco, recordarnos la cercanía de Dios por la cual Cristo ha venido al mundo y permitirnos, recordarnos a nosotros, como lo decía el Papa, que Dios nunca se cansará de perdonarnos. Somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón, pero Dios estará siempre abierto con las manos paternas de ese Dios bueno que nos ha revelado Jesucristo. Y el Papa ha querido ser artífice de una cultura donde podamos acercarnos a Dios, el cuidado, la realidad de atender las necesidades humanas como lo haría el propio Jesús en nuestro tiempo. La gente está en todo, dice Víctor Han. Renato, cuando empezó a hablar de esto, de los otros, de otros grupos, se le olvidó incluir a los políticos. Bueno, y el más futbolero como todos. Y el más de futbolero. San Lorenzo. De San Lorenzo de Almagro, correcto. De Almagro, claro. Sí, de San Lorenzo de Almagro. Se nos quedan tantas cosas. De repente lo invitamos mañana para que hagamos un panel. Porque va a ser sepultado entre el 25 y el 26 de abril. Son 9 días. ¿Qué le parece? Sí. Desde ya lo comprometo. Excelente, padre. Podríamos pensarlo, claro. Para este martes, ¿qué más les iba a decir? No, pero es que ya no tengo tiempo. Ya mañana nos vamos a explayar con el legado del Papa Francisco, de Jorge Bergoglio. Gracias, padre. 30 segundos. Mucho gusto. Un placer, que Dios nos siga bendiciendo, celebrando la Pascua de la Resurrección, sí. Que Cristo resucitado nos anime y nos sostenga en las nuevas realidades que nos toquen vivir y en una Honduras de esperanza, que creo que es el Papa que nos habló también mucho y en este año jubilar de la esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, como dice la Biblia. Así que el legado del Papa para nuestra querida Honduras sea el seguir creyendo que podemos salir adelante, que la esperanza nos acompañe. Tengo Jojona, ¿verdad? Tengo Jojona. Estamos en Jojona, sí, claro que sí. ¿Tienen buen internet? Buen internet tienen. Claro que sí. Gracias, amigo. Hasta luego. El padre Tony Salinas. Mañana, este martes, vamos a tener un buen foro frente a frente sobre el legado de Francisco. ¿Qué me agrada tener a la ministra de Salud, Carla Paredes? Primero, viéndole a los ojos, ya después de tantos años de ejercer el periodismo, uno analiza los perfiles de los secretarios de Estado. Tiene suficientes razones como para haber dicho, yo donde ese Renato no voy. Tiene suficientes razones para haber dicho, no, yo donde ese Renato no voy. Pero usted sabe cómo es el periodismo. Así es el periodismo en todas partes del mundo. Me encontré una vez a su hermana en un supermercado y me reclamó con respeto. No, y eso admiré, me reclamó con respeto. Y me reclamó como una mujer civilizada, que escucha, pero que si no está de acuerdo, disiente. Y me asombró y quedé conmovido. Al final nosotros dimos la información como tenía que transmitirse y bueno, pero muchas veces hay disensos en esto. Ella tiene suficientes razones para decir, ese periodista desde que yo he llegado solo son cuestionamientos, y no es por ser Carla Paredes, son por las circunstancias diarias del sistema sanitario, doctora. Tantos años viendo este sistema sanitario con los mismos conflictos de siempre, que cuando no hay pago de salario, cuando no se cumplen con los reajustes salariales, vienen médicos, vienen enfermeras, viene personal de otras ramas dentro del sistema sanitario público y dicen nos vamos a huelga o nos vamos a asambleas informativas. ¿Y qué es lo que tenemos? Un montón de gente que viene desde rincones distantes de la capital de la República al hospital de escuela, porque este es
Este es el hospital que reúne a casi toda la hondureñidad. Por eso es bueno que se terminen de construir estos hospitales y que estos hospitales funcionen como hospitales de primer mundo en otras regiones del país para que no venga toda la carga de hospital escuela. Pero siempre he visto el mismo problema. La población es la sacrificada. La población es la sacrificada. ¿Cuántas consultas externas no se han podido materializar? Porque hoy se cumplen 4 semanas desde que los médicos decidieron estas asambleas informativas. Entonces, yo pensé, los médicos dicen que lo hacen porque tienen el derecho a reivindicar lo que se les prometió y que no se les cumple. Pero deben estar conscientes que cuando se van a asambleas, a quienes afectan, eso es la población. Y afectar a la población de Honduras, afectar a la población de Honduras en las condiciones sanitarias de la población de Honduras, es terrible. Pero igual, a la Secretaría de Salud, si saben que cuando les vayan a los médicos se van a asambleas, están en el deber de tratar de solucionar lo más urgentemente posible eso. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Salud debe saber que cuando se para un gremio en los hospitales públicos del país, la población es la que sale afectada. Y yo entiendo que la Secretaría de Salud no quiere que nuestra gente, y más pobre, y los más pobres todavía, son los que salen más afectados porque no pueden ser atendidos. Por eso la pregunta hoy, Luz, de frente a frente, nos iríamos a la pausa. Saben ustedes que teníamos que estar esos 30 minutos con lo de Francisco porque es noticia universal. Sí. Además, todos somos cristianos, algunos cristianos católicos, otros cristianos evangélicos, pero somos cristianos porque creemos en Jesús. Así es simple, creemos en Jesús. ¿Cree en Jesús, ministra? Absolutamente. ¿Cree en Jesús, doctor? ¿Cree en Jesús, doctor? Excelente, creemos en Jesús. Y no podemos obviar lo que ha ocurrido hoy. Que seamos cristianos evangélicos o católicos, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Pero creemos en Jesús. Y tanto evangélicos como católicos creen en Jesús. La pregunta, pausa, y ya volvemos con esta problemática. Por favor, Luz. Así es, recuerda que puede enviar su opinión a través del número de WhatsApp y a través de la cuenta de X de Frente a Frente HN. ¿Y dónde queda la cercanía con la población cuando los servicios de salud pública se ven afectados por falta de acuerdos entre el personal sanitario y la Secretaría de Salud? Envíenos sus comentarios. El tráfico es presentado por Gasolinera 1. Nuestro combustible evolucionó, pasando de Super a Premium 95 y de regular a Plus 91. 7:34 el tráfico vehicular en frente a frente en el Distrito Central. Nos ubicamos esta vez en el Boulevard Suyapa, al final del Boulevard Suyapa, a inmediaciones de la colonia Nueva Suyapa, un tráfico vehicular bastante fluido en esta zona donde se ubica también una rotonda a pocos metros de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es un tráfico vehicular bastante fluido. Recordemos que hoy no hay clases en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y también hay parte del sector público que también no trabaja. Así que el tráfico vehicular es bastante fluido en casi todo el Distrito Central cuando son las 7:35. Tony Munguía les ha informado para Frente a Frente. Pase usted un feliz día. El tráfico fue presentado por Gasolinera 1. Nuestro combustible evolucionó, pasando de Super a Premium 95 y de regular a Plus 91. Bueno, Luz, ¿qué es lo que están reivindicando los médicos o por qué están en asambleas informativas desde hace 4 semanas que las cumplimos hoy? Bueno, basándonos en este comunicado público que compartieron a través de la cuenta de X el 10 de abril, detallan lo siguiente, que garanticen los siguientes derechos fundamentales: pago inmediato de salarios atrasados, adeudados a médicos en diferentes instituciones, base salarial digna y equitativa para médicos descentralizados y del Seguro Social en cumplimiento de la ley, nombramientos pendientes reconocidos bajo el decreto 47/2020 cuyo incumplimiento afecta la estabilidad laboral de cientos de profesionales,
bono de vacaciones remuneradas para médicos descentralizados, derecho negado sistemáticamente, el descanso especial profiláctico igualitario para médicos del Seguro Social y descentralizados en condiciones justas y sin discriminación y condiciones dignas de trabajo y provisión de insumos necesarios para la atención médica. Esos son los puntos que reclaman los médicos. Sí. Bueno, ministra, un mes hoy de estos actos reivindicativos de los médicos. La gente es la que sufre y el deber de ustedes es que se normalicen las labores en los hospitales para que no sufra la gente. Y entonces, ¿cuál es la salida a esto? Muy buenos días, Renato, muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, la verdad es que yo acabo de leer, creo que es la tercera comunicación, porque van 4, ninguno se parece al primero. O sea, van 4 comunicados, usted salva una cosa y aparece otra, salva otra cosa y aparece otra. Bueno, esto yo ya se lo dije incluso al Colegio Médico. Yo reconozco y agradezco sinceramente, Renato, que el Colegio Médico considere que como secretaria de Estado en el despacho de salud tenga yo las competencias o la autoridad, que es limitada, todos lo sabemos, mis ámbitos de acción están limitados a una secretaría para poder conseguir que todos en este país hagan o dejen de hacer aquello que ellos piden. Todo eso que dicen ahí, absolutamente todo eso se ha hecho. Descanso profiláctico al Seguro Social, le diré yo, Renato. Cuando ellos, fue la primera que los invitó a reunirse conmigo cuando fui nombrada secretaria de Estado. Yo los invité, fíjate. Hacía décadas que nadie los recibía. Los 12 años del Partido Nacional, no los recibieron ni una vez. Los 2 años del doctor Matthew, ni una sola vez. Pero yo creo en el diálogo. Es más, yo soy médico, yo pertenezco al Colegio Médico. Que no comparto 9 de 10 cosas que hacen o actúan. Estos son otros 20 pesos. Pero yo estoy afiliada al Colegio Médico. Reconozco los derechos del gremio médico, como reconozco los derechos de todos los trabajadores de la salud. Porque esa es una política de gobierno. Reconocer los derechos. Yo los llamé. El descanso profiláctico de los médicos empezaban con 12 días. Todos en salud empiezan con 21. Un descanso profiláctico que fue creado para áreas específicas. No hablamos de las vacaciones, Renato, hablamos de descanso profiláctico, sí. Que fue creado para condiciones específicas. Médicos de radiología, por la exposición excesiva a rayos X. Psiquiatras, por el daño psicológico que causa esa exposición constante ante pacientes con ese tipo de enfermedades. Médicos anestesiólogos, porque nadie desconoce que el gas tiene efectos, y que luego se hizo generalizado. En general empiezan con 21 días, excepto salud, empezaba con 12, luego 15, luego 18, luego 21. Personalmente, yo creo que eso es injusto. ¿Por qué? Porque los médicos igual se exponen a tantas patologías. Usted está tratando a alguien y esa paciente que tiene una cosa viral va para usted, tiene el mismo estrés, el mismo grado. Y la CESAL, solícitamente, sin que lo pidieran, les dijo: señores, vamos a equiparar los derechos, porque los derechos no se negocian, los derechos se cumplen. De que el gremio médico, en lugar de 12, vaya a 21 días de descanso. Y se hizo, sin que movieran una sola coma, ni un punto. Hablaban de los médicos de que quedaron fuera del acuerdo de la COVID, porque a eso se refieren con eso. Mire, Renato, a uno le sorprende que cuando se asignaron las más de 2.000 plazas que se dieron a los médicos de primera línea, dejaran fuera a otros tantos que ni el mismo Colegio Médico reconoció, como era Fuerza Honduras. Fuerza Honduras no está en los listados del Colegio Médico, ahora los están agregando, ahora, 5 años después de la pandemia, los están agregando y exigiendo un derecho que no se cumplió en aquel momento, que nosotros hemos cumplido voluntariamente en todo lo que hemos podido. Cualquiera que conozca el sistema público de salud sabe la dificultad o lo engorroso y sobre todo lo complejo por la responsabilidad que implica, que es la creación de nuevas estructuras. Usted tiene que garantizar el año, todos los bienales, todo lo salarial, todo lo que implica la ley. Nosotros ofrecimos 229 plazas que estaban disponibles, que estaban ahí,
ocultas o estaban siendo manipuladas, porque eso era lo que hacía el gobierno anterior. Tomaba las plazas y se las daba por contrato o por interinato para mantenerlo a usted atrapado. Y las ofrecimos y nos mandaron su listado y les dijimos, aquí falta gente, aquí falta Fuerza Honduras, aquí falta todo lo que vino del BID. Y el mismo Colegio Médico dijo, utilicen la lista más amplia que ustedes tengan. Era una lista de 1000 y tantas personas. Se entregaron 229 estructuras a médicos, que no fueron los que ellos querían, con nombre y apellido, sino que se eligieron de la lista de los médicos. Tanto derecho tiene usted, como tiene él, a tener esa estructura si usted fue primera línea, demostrado, con salarios, con fotos, con informes. Porque no eran los que querían, molestos, porque, permítame decirle, Renato, el Colegio Médico no negocia, el Colegio Médico extorsiona, va con amenazas ya puestas sobre la mesa. Si no, mire usted esta huelga, porque usted amablemente le llama asamblea, es una huelga de 12 horas de un solo. ¿En qué mundo se vive una cosa como esa? De 12 horas, de 7 a 7. Primero era que había que pagarle a los repitentes, a los 17 médicos que perdieron su año, perdieron su beca, repitieron, y había que pagarles porque como repitieron, ahora habían pasado. Faltaba más que no pasaran. Habían pasado, había que pagarles esa beca. Un acuerdo que firmó la universidad con ellos, en el que la CESAL nunca estuvo, ni tampoco el Instituto Hondureño, y que había que pagárselos. Esa fue la primera huelga de los ahí empezaron. A los repitentes, me dicen. A los repitentes, a 17 médicos repitentes. Repitente es, señores, aquel que pierde un año, tiene que repetir para ganar. Eso es repitente. Digan lo que digan, porque hasta eso es bullying ahora. Alguien me lo dijo, oye, no diga eso, que es bullying. Bullying, fíjese usted, a un adulto profesional que usted ha perdido un año. Ahí empezó la extorsión, porque eso es una extorsión. 17 becas que tuvimos que reconocer y poner ese dinero. Dinero que pudo haber sido utilizado para medicamentos, para insumos o para contratar médicos que estuviesen trabajando. Lo hicimos para bajar la crisis. 17 becarios aplazados que tuvieron que repetir años. Se les vuelve a reconocer otra vez la beca. ¿Y anualmente cuánto es por cada beca? Son 27.000 los que se paga por beca, más las vacaciones, por supuesto, que también se les paga. 27.000 al mes. Sí, señor. Ah, y anual es 27 por 12. ¿Cuánto sale 27? 27 por 13, porque son por 13 más vacaciones. ¿Cuánto sale? Un par de millones. Un par de millones sale. Lo tuvimos que hacer, sacar dinero, quitar de aquí, ponerlo allá para pagarles. Luego que había que pagarles a todos los médicos del hospital escuela. Usted se acuerda, eso era de los primeros, porque han pasado tantos. Mire, esto es uno, este es otro, este es otro, este es otro, este es otro, todos diferentes. Mire usted lo errático con lo que están trabajando, y así es como le chantajean al Estado, que había que pagar mes a mes. Mire, Renato, esto va enlazado con algo que piden también, que es que el Estado centralice nuevamente. Claro que lo vamos a hacer, y lo hemos hecho. Cuando nosotros llegamos a la Secretaría, 118 municipios estaban descentralizados, quedan 32 en este momento. Pero cada centralización que hacemos es una huelga. ¿Por qué? Mire, la descentralización pasa por ONG, pasa por fundaciones, pasa por alcaldías. Todo lo que contratan son activistas políticos. No trabajan en salud, activistas políticos. Y cuando los centralizamos quieren que yo contrate a esa misma gente. No me dejan la opción como patrono de decidir que usted tenga las competencias, que usted reúna las condiciones y que en su historia laboral con esa fundación o con esa alcaldía o con esa ONG usted tenga las competencias de trabajo. Porque en Secretaría de Salud, igual que en todas las secretarías, los funcionarios somos funcionarios, no somos activistas políticos. Vamos a votar, eso sí, pero nosotros trabajamos las horas que la ley establece o más. No pasa así en las ONGs. Por eso, el último que volvimos, que fue el hospital escuela, usted ha visto los dramas, que es un mundo oscuro en el que se ha manejado ese hospital. Nosotros entendíamos que teníamos 2.800 empleados en el hospital escuela. Ya voy por 3.600, Renato, y siguen apareciendo. Y me exigen que yo al día siguiente les pague, porque el hospital pagaba el día primero que usted llegaba a trabajar solo con la identidad. ¿Cómo va a creer usted que en ley
yo le voy a pagar solo con la identidad. Usted tiene que tener todo un proceso administrativo que es de garantía para su jubilación, de su legalidad, pero también es garantía de legalidad y de transparencia del funcionario que desarrolla aquello. Ahí empezaron con el hospital escuela. El mismo hospital bloqueó todo lo que usted se pueda imaginar. Lo bloqueó todo. El mismo hospital, la plataforma. ¿Qué plataforma? ¿Cuándo defendieron al hospital escuela, la famosa plataforma que tienen ahí? Si todo fue para su propio beneficio. Si no, pregúntese usted quién es el dueño de la clínica de pediatría que está al frente del hospital escuela. Porque eso es lo que hacen, llenar alrededor de los hospitales, clínicas, laboratorios, hasta funerarias. Médicos. Médicos, por supuesto. Que se alían con alguno más, pero médicos, la mayoría son colegas. Que no está mal hacer negocio, pero no a cuenta de otro, lo que usted mismo decía. Ha sido complicadísimo llegar a normalizar el pago en el hospital escuela a partir de enero para acá. Porque el boicot viene desde dentro. Mire, médicos en plazas ya ocupadas. ¿Cómo le voy a dar a usted su estructura si es mía? ¿Cómo me va a dar usted su estructura si es suya? En la misma estructura, puestos 2 personas. Claro, antes era un Excel, era un simple Excel donde usted ponía todos los datos y iba haciendo, inventándose plazas. Personas que no son médicos en plazas de médicos. Nombrados en plazas administrativas de puestos de médicos, que eso no está permitido en ley. Para que yo le dé a usted una estructura de médico, usted tiene que ser médico. Tiene que estar probado que es médico. Un oscurantismo, eso ha costado sangre, sudor y llanto. Poder ordenar y dejarle a usted en ley para que cuando se jubile no tenga los problemas. Todo ese retraso lo hemos explicado, vuelto a explicar, lo han entendido, pero cuando se levantan de la mesa, a la venga, a la huelga. Vamos caminando. Del hospital escuela quedan 3 personas del hospital escuela nos quedan. ¿Por qué? Porque tienen horarios de más de 12 horas. Dígame quién trabaja más de 12 horas en este país. Si no es en la maquila, en el sector médico, usted tiene jornadas de 6 horas. 6, 12 máximo. E incluso no se recomienda, porque si usted trabaja conmigo en el hospital escuela, imagínese que trabaje en la granja o en otro hospital privado, en la San Jorge, por ejemplo, por decir una cosa. ¿Cuánto tarda usted en llegar? ¿A quién le va a robar ese tiempo? No, la ley establece 15 minutos. ¿Y en qué momento descansa? ¿Cuándo come? ¿Cuándo respira? ¿Cuándo se desintoxica? No es saludable para nadie. Yo puedo entender la necesidad que nosotros tenemos de médicos, pero también hay que pensar responsablemente en que usted como ser humano necesita descansar. ¿A quién le roba el tiempo? Casi siempre es a la cesárea. Usted sale antes y ahí no pasa nada, porque nadie quiere asumir la responsabilidad de tomar medidas. Estas 4 semanas, mire, nosotros hemos hablado, yo me he reunido 2 veces, más de 2 veces no me he reunido yo con ellos. ¿Por qué, Renato? Ellos se enojan si no me siento yo a la mesa. Fíjense usted, se enojan si no me siento yo a la mesa. Las personas que delego en la institucionalidad tienen la delegación de hacerlo. Cuando un subsecretario se sienta, no es un subsecretario, es el secretario el que está sentado, porque tiene la delegación del puesto. Pero no les importa, tengo que estar sentada yo. Y lo he hecho. Hasta 4 o 6 horas perdidas de tiempo, que cuando se levantan las cosas siguen igual. Se les expone, se les explica, se les da evidencia. No. Pago a mes a mes. Renato, a inicio de año, históricamente, a mí que me diga un solo colega, cuando históricamente los que están de contrato o por interinato, cuando inicia el periodo de año, no tardan. Mire cuando aprueban los presupuestos. ¿Usted cree que en ley yo puedo tocar un presupuesto si no tengo presupuesto autorizado? Yo solo puedo pagar de corrido a los permanentes porque eso ya está en ley. Pero todo lo que es interinato o contrato yo tengo que esperar que Finanzas me diga y publique en la Gaceta el presupuesto del Estado. Esto fue a mediados de febrero. Y ahí empezamos la carrera. Todos tenemos responsabilidad y yo no la evado. CESAL tiene responsabilidad. ¿En qué tiene responsabilidad la CESAL? En que nos fallan muchísimo los jefes de recursos humanos. Cuando no mandan la documentación completa. La ley dice que para que yo le pueda pagar a usted, usted tiene que tener un ABCD sin saltarme una letra. Son 42 pasos de los que yo tengo que cumplir para pagar a una persona en ley. Y que usted reciba su dinero en ley y nunca nadie se lo pueda discutir y que a mí no me lleven después presa por haber alterado un documento o saltado un paso. El otro son los mismos colegas, hablando de los colegas, pero en general pasa con todo el funcionario de salud, que
le tomó mal la foto a la identidad, iba torcida o poco visible, no envían la cuenta, les faltan los antecedentes penales, el currículum no es el que corresponde, la plaza ya estaba ocupada, el contrato no tiene dinero disponible, porque también cometemos el error, y ese es un error que asumimos, pero que vamos a corregir sí o sí, Renato, es que empiezan a trabajar antes de haber iniciado el trámite administrativo. Miren qué cabeza acá. Cuando uno mira las notas, dice, llega el 2 de abril y dice, efectivo a partir del 2 de enero. Y usted dice, ¿y aquí qué ha pasado? Pero ha sido una dinámica torcida, absurda, que nosotros intentamos corregir, que nos está costando porque los hábitos son difíciles, Renato, de corregir, lo estamos haciendo. Eso es uno de los tantos puntos. Primero al hospital. Ahora es a todo el mundo. Venga, aquí del 911 de Copeco. Oiga, son entidades democráticas, libres, descentralizadas, desconcentradas, no dependen de la Secretaría de Salud. O sea que los problemas de los médicos trabajando ahí los deben resolver estas instituciones. Por supuesto, porque me paran a mí el sistema público. Y ¿sabe qué es lo más tremendo? Que ellos siguen trabajando. Hay que pagarle siempre. No. Ah, los médicos. Sí, los del 11, ellos siguen trabajando normalmente, igual que los médicos de los descentralizados, pero están parados, mire que de a huevo, perdón por la palabra. Los de la Secretaría. ¿Por qué? Porque hay demasiada impunidad y demasiada libertad en la toma de... Desde que yo asumí, yo he perdido la cuenta cuántas veces me he reunido con el Colegio Médico. Y lo digo aquí de frente, una pérdida lamentable de tiempo. Porque su interés no es ayudar a conseguir empleo a los colaboradores. Los empleos se los hemos dado nosotros directamente. Y mire, Renato, dígame usted si esto, mire lo que ha hecho este gobierno. Mire con cuántos médicos permanentes encontramos en este periodo. Mire cuántos hay. Vamos a ver. En permanencia. Incremento de médicos y médicas permanentes. Permanentes. Desde diciembre de 2021 a marzo de 2025. Vamos a ver. Esto es en diciembre de 2021. Así teníamos ¿cuántos médicos? 1.632. Permanentes. Todo lo demás era de contrato. Contrato o interinato. Mire cómo y en marzo de 2025 tenemos 6.000 médicos. Permanentes, con estructura y plaza fija, que se les acabó el juego del contrato, se terminó el juego de... porque el trabajo es digno, y este gobierno y esta presidenta es lo que ha hecho. ¿Qué pasó con los presupuestos del año pasado? ¿Usted recuerda, Renato? Había una cláusula clarísima que decía, si usted cumplió los 200 días, cumpla la ley. Y o lo separa del puesto porque ya no es necesario, o lo deja en permanencia porque eso es la dignidad. ¿Qué hicimos nosotros? Pasamos más de 7.000 colaboradores a permanencia. Y creamos en espejo para los gremios las plazas para dejarlos en permanencia, sin distingo de color. Sin distingo. Médicos generales, médicos especialistas, microbiólogos, odontólogos, trabajadores sociales, psicólogos, químicos farmacéuticos, que son los gremios que tienen un estatuto que es otra forma distinta de trabajar. Se hizo y se pasaron. Estos se pasaron en enero, porque se tuvieron que crear esas plazas para ellos y se dieron aquí en el gremio, y eso no lo dicen, porque incluso los que están pendientes de cobrar no tienen una estructura, Renato, tienen hasta 3 y les falta una por cobrar porque en las 2 están cobrando, pero eso no lo dicen, que no tienen una estructura, tienen hasta 3 con la CESAL, ya no le digo yo cuántas tendrán fuera más la privada, y en una no están cobrando, pero en las otras están cobrando porque ya son permanentes. Esos no han dejado de cobrar, pero eso no lo dicen, eso no lo dicen. Mire, Renato, este gobierno, la presidenta Xiomara Castro, esta servidora pública, creemos en los derechos, somos los primeros en cumplir, reconocemos su derecho a que si usted trabaja, se tiene que cobrar, y a no chantajearlo por eso, a trabajar con dignidad y a darle todo, como yo les decía. Mire, hemos equipado los hospitales, en la historia usted ha visto los equipos médicos funcionando, que han entrado en los hospitales, rayos X, portátiles, brazos en C, mesas quirúrgicas, máquinas de anestesia, lámparas cielíticas, monitores cardíacos, bombas de infusión, ultrasonidos, camas, camillas.
equipos de cocina completos para dignificar también a ese recurso humano. Ya no le digo las plantas de oxígeno, 6 hospitales tenemos con plantas de oxígeno propias para despertarnos tanto de ese monopolio de las empresas. 11 con incineradores para trabajar bien la basura, para no contaminar. Tiene usted al hospital escuela, que tanto lo atacan, un hospital que lo recibimos en pedazos. Se están renovando toda la parte de oxígeno, toda la parte eléctrica, 2 generadores propios tendrá el hospital escuela, para garantizar que soporte la carga del equipo médico nuevo que está ingresando en el hospital. Se está construyendo toda la unidad materno-neonatal, que está generando todos los inconvenientes, como cualquier obra que se hace, y nos disculpamos, y hemos hecho 1000 cosas para corregirlo. Tenemos los pacientes en el Hospital María de Especialidades, trasladamos al San Felipe, así estamos. Se están remodelando los quirófanos, que los estamos haciendo con la UNOPS, y a la UNOPS, y a eso le hemos agregado ahora, todo con ellos, el tema del trasplante renal, porque este país tiene que empezar a caminar en esa línea, Renato. Claro. Tiene que empezar a caminar en una medicina del siglo XXI. Ya basta de estar con una medicina del siglo pasado, solo tratando el daño, no reparando verdaderamente el daño que se está haciendo con un costo de 9.5 millones de dólares para Hospital Escuela y Catarino Rivas. Todo eso genera molestia, pero se está haciendo. ¿Y sabe qué es? Ni siquiera le interesa a la presidenta que sea ella la que lo inaugure. Quiere dejarle ese legado al país. ¿Por qué si no? Lo hubiese parado. Pues no lo voy a hacer yo como en esto. Pues ¿para qué lo voy a invertir? Y es un dinero nuestro, no viene de ningún préstamo, nuestro, de nuestras propias arcas. Por eso, cuando yo le digo al colegio médico, y se lo he dicho de frente, les hemos puesto los medicamentos, nunca en la vida, en la historia, ni cuando el fideicomiso, que nos estaban matando con los fideicomisos, había los niveles de abastecimiento que hay ahora. Nunca habían tenido la cantidad de insumos y de calidad que se tienen Que ahora. conste, la gente siempre se queja, ¿verdad? Siempre se queja. Claro que sí, Renato. ¿Por qué? ¿Por qué se queja la gente? Mire, nosotros tenemos, bueno, yo encontré 543 en la lista de medicamentos. Los hemos subido a casi 600. Hemos incorporado 74 nuevas líneas de medicamentos, pero también hemos revisado la calidad y hemos quitado todo lo que es viejo. Aquel oxuril que usted veía en la escuela, el que todos nos dieron aquellos frascos de trimetoprim, los que fuimos al centro de salud alguna vez, los hemos visto siempre. Lo hemos mejorado. Lo hemos mejorado. Pero ¿qué pasa ahora? Venimos de una escuela en la que los funcionarios casi somos nombrados de dedo con muy poca competencia. Enseñarles a presupuestar, a estimar compras, ha sido duro, pero lo estamos logrando, lo estamos logrando. Por eso a veces se quedan desabastecidos de X o Y medicamentos, pero es una incomunicación entre el almacén central y los lugares. Por eso estamos enviando ya, no trimestral, sino que cuando lo necesitan, y hemos digitalizado absolutamente todo el stock de medicamentos para saber dónde hay cuando usted se queda sin algo. Por supuesto que alguna vez usted dirá que no tiene algo, porque usted cuando va a un médico normalmente le da todo lo que hay, pero además le receta algo más que no es de nuestro cuadro básico, porque considera que, por ejemplo, un umbrella, usted va a solearse, le dan un protector. Nosotros no manejamos esos protectores porque son considerados de belleza, que también hay que cambiarlo. Agréguele a eso, Renato, que esas grandes colas que usted ve en la farmacia, porque hay medicamentos que antes no iban, que tenemos problemas y cosas que mejorar, muchísimas, Renato, y lo reconocemos, y estamos caminando en esa línea. Y fíjese usted para resolverlo, ¿qué ha hecho este gobierno? No solamente ha mandado a Cuba a 160 becarios para formarse, hemos becado a 42 funcionarios públicos para que saquen la maestría en gestión de servicios de salud hospitalarios y de primer nivel con Murcia. 42 becados para que aprendan, para que estos puestos sean ejecutados desde el conocimiento y no desde la buena voluntad. Cuando habla de Murcia me está hablando de España, en la Universidad de Murcia, comunidad española. La comunidad española de Murcia. Hemos hecho una alianza y nos han dado 50% de descuento en las becas, nosotros hemos pagado el otro 50% y hemos elegido 42 directores de hospitales y de regiones para que se formen, porque ahí está la clave, en el conocimiento. Les hemos garantizado insumos, equipos, les hemos garantizado medicamentos, les hemos garantizado mejoras en los establecimientos de salud increíbles, les hemos pagado, hemos incrementado el número de recursos humanos, pero no es suficiente. Hemos de pagar mes a mes.
Y mes a mes. ¿Reconoce algo que realmente no les haya cumplido a los médicos? Entre todas las exigencias que han El tema de expuesto. los descentralizados. El de los descentralizados. Nosotros hemos ido descentralizando, ya le digo, hemos pasado de 106 a 32. Y vamos a avanzar el próximo año en esa línea, en recuperar todo lo que el gobierno anterior entregó, porque la salud es pública y la tenemos que administrar. O sea que me está diciendo que es más efectivo para los médicos la centralización que estar descentralizados. Por supuesto. Porque los descentralizados les incumplen, ¿o qué? Mire, se paga por per cápita. En los descentralizados se paga por per cápita. Por cada ciudadano que tenga un municipio, se paga el valor de un ciudadano. ¿Y cómo se saca ese valor? Cuando usted estima el porcentaje de población que va a asistir a ese centro de salud, que eso es una ecuación matemática, el recurso humano extra que van a necesitar, porque todos esos ya tienen recurso humano nuestro, pero ellos van a necesitar, lo dicen, más recursos, se suma lo que cuesta el recurso, que en esa suma va el valor real del salario de un colaborador de ese tipo, del que sea auxiliar, sea profesional, técnico en laboratorio, radiología, lo que sea, va en ese per capitado. El tema de los medicamentos va en ese per capitado. Yo pago para que usted me dé un servicio a esa población y le desembolso en función de su cumplimiento. Si usted me cumplió el 100%, yo le desembolso el 100%. Si usted no me cumplió, yo le retengo lo que usted me... Pero si usted me cumplió y los resultados son buenos, yo incluso hasta lo premio con dinero, no para que lo use usted, sino para que lo utilice en reformas de centros El descentralizado. de salud. El descentralizado. Pero los médicos se sienten mejor ya dependiendo plenamente de ustedes. Por supuesto, el Estado es el que garantiza más estabilidad. El Estado es el responsable de garantizar, es el que tiene el dinero, es el que maneja los fondos, es el que rectora. Y aunque esa rectoría la habíamos perdido, la hemos recuperado. Desde la rectoría es mejor estar con el Estado. Pero yo el Estado se lo pregunto porque siempre he escuchado que el país le falta descentralización en todo, incluyendo salud, o en algunos casos no da resultado. No, la descentralización entendida no como entregarle el servicio de salud, la descentralización entendida en la toma de decisiones, pero siempre rectorado por la salud. Esa es la descentralización. Solo que la entendieron mal y le dijeron a una alcaldía, tómelo usted, venga, fue como una piñata. Y ahí entraron todo el que quiso. Dijo, yo la voy a administrar, porque ven que entran millones y piensan que de ahí pueden hacerse barbaridades, y no se pueden hacer barbaridades. Ok, doctora, permítame ir a una pausa comercial. Ha hecho una exposición de aproximadamente 25 minutos. Claro, es la primera vez que viene a frente. Es la primera vez que comparece así a un programa. Yo no la había visto en ningún otro programa, pero le agradezco que venga a dar la cara hoy aquí a frente. Ya le dije a mi compañero productor, es que con la muerte del Papa Francisco hoy, en los primeros minutos, tuvimos que reducir esto, pero que me busque a un médico para que nos dé su punto de vista, porque le voy a decir algo. A tantos ministros que he entrevistado, y esta es la expresión más fuerte que yo he escuchado en muchos años, los médicos no negocian. Ya no me recuerdo si lo que dijo fue extorsionan o chantajean. Extorsionan. Es una extorsión. Sí. Los médicos no negocian, extorsionan, dice la secretaria de Salud. No sé cuánto esta frase abonará a que en las reuniones posteriores se llegue a una solución. Pero yo sí tengo que decirle al gremio médico y a la secretaria de Salud, cuando estos conflictos no llegan a su fin, no tengo que seguir. ¿Quiénes son los que más sufren? Los que más necesitan, los que no tienen capacidad financiera para pagar un médico privado o una institución de salud privada. Deben tenerlo grabado médicos y la Secretaría de Salud. En la medida que se alargue este conflicto, es la población más pobre de Honduras, la que visita los centros hospitalarios públicos, la que más sufre, la más dañada. Y esto no es populismo, es realidad. Esto es irrefutable. En la medida que estos conflictos sanitarios en materia laboral entre los gremios sanitarios y la Secretaría de Salud no se resuelven a tiempo, la gente que más necesita es la más sufrida. Y eso no es humano. Exijo a nombre de esa gente una solución pronta a este conflicto.
Y por eso lo digo de esa manera. Médicos y Secretaría de Salud, los médicos pueden decir que nos disculpen los pacientes, pero es que miren, que no está cumpliendo la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud, y permítame utilizar esta palabra, puede empecinarse en decir, no vamos a aceptar la extorsión que nos están haciendo los médicos esta vez. Pero si no hay puntos de acercamiento, los afectados son los más pobres de Honduras. Ténganlo presente, ténganlo presente. Estas expresiones me generan a mí animadversión entre médicos, entre funcionarios públicos, pero así es. Busquen puntos de acercamiento ya con urgencia, con urgencia, con urgencia. Porque estoy seguro que quienes están enfrentados ahora mismo, si tienen una enfermedad y si es de emergencia de gravedad, tienen plata para ir a un hospital privado. Ninguno de ellos se va a morir por ausencia de un doctor o de un hospital. Tienen cómo responder, cómo financiar ese gasto. La mayor parte de la población aquí no. La mayor parte de la población aquí no. Completamente. Entonces no es humano, no es humano que la gente esté sufriendo por un conflicto que no hay indicios de solución. No es humano que la gente esté sufriendo por un conflicto que parece no tener puntos de afinidad y acercamiento. Vamos a ver qué pasa. Aquí están también, ellos no son doctores, ellos no son doctores, ninguno de los doctores, es que le miré pinta de médicos a los dos. Broma. Don Samuel Zelaya, que es miembro de la Comisión Interventora del Seguro Social, ya estuvo una vez aquí en Frente a Frente, y don Marco de Steffen también, que aquí estuvo en Frente a Frente, que es miembro de la Comisión Interventora del Seguro, porque esto está repercutiendo en el seguro también, ¿no? Por supuesto, Renato. Bueno, también está parado el Seguro Social. Toda la consulta externa se ha detenido y todavía ahí es un poco más complicado porque cuando regresemos de la pausa vamos a conversar muy bien, muy bien. Porque para nosotros es hasta desproporcional, Renato, que usted afecte a millones de personas. No estamos minimizando la lucha del colegio médico. Ellos tienen el derecho a poder reivindicar los derechos de sus afiliados, pero es desproporcional el efecto que está generando en las personas. Ese efecto de no tener, de aplazar las citas, de no atender a una persona, está generando un impacto en el derecho a la salud de la población. Y a esas personas son las que se están afectando en este conflicto. Y el seguro está en este momento también enfrentado porque no tenemos en este momento consulta externa desde hace varias semanas. Yo si me enfermo y de gravedad, que Dios quiera, me dé salud, en este momento, no me importaría que estén los médicos conflictuados con la Secretaría de Salud cuantos meses quieran. Si no tengo en efectivo, si no tengo ahorros, saco mi tarjetita y, como decimos los hondureños, por una urgencia con un familiar, la destuzo la tarjetita. Pero puedo responder. Pero en Honduras la mayor parte no tiene tarjetas de crédito cuando no hay liquidez para que ésta responda. Y si las tiene es con un techo de 25,000 empiras, que se le va en unos cuantos viajes de taxi, si tienes que estar yendo 3 meses seguidos a un hospital. Entonces, no queda de otra. Busquen médicos cómo solucionar esto, y a la Secretaría de Salud de la misma demanda, porque estoy seguro que en el fondo les importa el pueblo y los más desprotegidos todavía. Pausa y volvemos. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Gracias por sus mensajes. Damos lectura. En altavoz escribe: a la ministra no le interesa ni al gobierno entero, porque ellos están en su burbuja y pagan servicios privados de salud.
Ortega opina, a ningún gobierno le ha interesado la salud, la educación y la seguridad de este país, porque estar siempre en ese desorden genera mucho dinero a ciertas ONGs que se lucran que este país siga en caos. Saúl Alvarado escribe lo siguiente: ¿cuál cercanía? Esta cercanía se ve reflejada solamente cuando uno va a sus consultorios privados, ya en lo público son diferentes, y en cuanto a los paros laborales, es el reflejo de que solo les interesan sus beneficios, excepto los del Hospital de San Marcos Ocotepeque. Daniel Andino escribe, cuando se prioriza el diálogo y la empatía, se reconstruye la confianza entre instituciones y comunidad, fortaleciendo la cercanía con el pueblo. Ismael Ochoa opina, la salud del pueblo hondureño no es negociable, al menos respetemos el documento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. Los acuerdos entre las partes que sean las más justas. Caleb Abisaid, durante el mandato de la presidenta Xiomara Castro, duplicó el personal de salud, y esto es un paso estratégico para fortalecer el sistema sanitario desde su base. Esto permite una mayor cobertura y atención más oportuna a la población. Muchas gracias, continúe opinando. Recuerde que también lo puede hacer a través de nuestro número de WhatsApp. En Frente a Frente, Hoy en tu Nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Muere el Papa Francisco. El mundo católico despide a su pastor. Pueden entrar ustedes a tunota.com a leer más sobre este tema. Aquí mi compañera periodista Telma Mejía me envió la frase del Papa Francisco. Es un cable de F, las frases que más impactaron del Papa Francisco. Bueno, son algunas porque fueron muchas. En su primer encuentro con periodistas asegura: ¿cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres? Marzo de 2013. En su primera audiencia pública habla de salir de nosotros mismos para ir a la periferia, al encuentro de los más alejados, los olvidados y quienes necesitan comprensión, consuelo y ayuda. Salir a la periferia para ayudar a los que más necesitan. Yo se lo digo a la Secretaría de Salud y a los médicos: los que más están sufriendo en este momento por el conflicto de salud son los que viven en la periferia. No pueden alargar este conflicto porque están afectando a los que viven en la periferia, sobre todo, y cada día hay más gente que vive en la periferia. En un discurso a los obispos polacos se exhorta a la iglesia a no excluir a los cristianos separados o divorciados de la iglesia, sino a brindarles su apoyo para que no se sientan excluidos de la misericordia de Dios. Fue quizá el Papa que mejor se llevó con otras interdenominaciones religiosas, que ha muerto hoy. En la audiencia con los miembros de la Comisión Teológica Internacional, aseguró que uno de los grandes pecados ha sido masculinizar la iglesia, e invita a desmasculinizar, empezando por la teología e invitando a dar más espacio a más mujeres teólogas. No, miren, este Papa, lo que pasa es que no lo dejaron cumplir las reformas, porque también hay un núcleo duro de la iglesia, hay un núcleo duro. Sobre el capitalismo, el ser humano está en peligro. En el mundo no manda el hombre, sino el dinero. En 2013 dijo eso. El dinero debe servir y no debe gobernar. Señala como motivo de la cumbre del G8 de junio de 2013. El dinero debe servir y no gobernar. Sobre la crisis financiera manifiesta que se ven los resultados de un capitalismo salvaje que ha instaurado la lógica del beneficio a cualquier coste, mayo de 2013. Sobre la crisis financiera manifestó que se ven los resultados de un capitalismo salvaje que ha instaurado la lógica del beneficio a cualquier coste.
Antes del rezo del Ángelus dice, quien muere no podrá llevar sus riquezas consigo, porque el sudario no tiene bolsillos. Quien muere no podrá llevar sus riquezas consigo, porque el sudario no tiene bolsillos. Recemos por aquellos que en tiempos de pandemia hacen negocio con los necesitados, se aprovechan de las necesidades de los demás. A los mafiosos usureros, que el Señor toque su corazón y les convierta. Sobre la homosexualidad dijo, no, es que sorprendió a los periodistas de Regreso de Río de Janeiro cuando le preguntan si hay un lobby gay en el Vaticano. Debemos distinguir el hecho de que una persona que sea gay del hecho de que sea un lobby. Si es lobby, no todos son buenos. Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo? Creo que muchos van a querer más y admirar más a Francisco ya de muerto que vivo, porque de vivo nunca leyeron. En la rueda de prensa de regreso de Irlanda, los periodistas preguntaron en el avión qué les diría a los padres de un hijo homosexual y respondió, primero, rezar, no condenes, diálogo, entender, hacer espacio para el hijo o la hija, dejad espacio para que se exprese. Nunca diré que el silencio es un remedio para los padres que tienen hijos homosexuales o hijas lesbianas. Esa fue la respuesta de su santidad Francisco. Primero rezar, no condenes, diálogo, entender, hacer espacio para el hijo o la hija, dejar espacio para que se exprese. Nunca diré que el silencio es un remedio. Ignorar al hijo o la hija con tendencias homosexuales sería una falta de maternidad y paternidad. Eres mi hijo o mi hija como eres, lo dijo Francisco. Se muestra partidario de leyes civiles que defiendan los derechos de los homosexuales, pero no del matrimonio. En eso sí estuvo claro. En su primera entrevista tras la muerte de Benedicto XVI, el Papa califica de injustas las leyes que criminalizan la homosexualidad. Ser homosexual no es un delito, dijo en una entrevista con AP. Sobre los migrantes tras el naufragio de una embarcación en Lampedusa con 500 migrantes, dijo, solo me viene la palabra vergüenza. Es una vergüenza. ¿Cuántos migrantes tenemos nosotros en el mundo? Durante la audiencia general afirma que la emergencia de los refugiados y de la inmigración es la tragedia más grande después de la Segunda Guerra Mundial. Sobre el aborto, a través de la red social Twitter, dice sobre el aborto que Dios nos ayude a respetar siempre la vida, especialmente la de los más débiles. Son los niños que están en el vientre. Y así, sobre otras temáticas que ustedes las tendrán mañana aquí en Frente a Frente este martes y resumidas en el gran noticiero de Honduras TN5 Estelar. Volverá la ministra de Salud, Carla Paredes, y volverán aquí los miembros de la Comisión Interventora de Liz, Samuel Zelaya y Marco de Steffen, después de esta pausa comercial. Hoy en tu nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Bueno, se logró el contacto con los médicos, Carlos. Ah, bueno, pues el espacio aquí lo tienen los médicos. No me vayan a decir que no lo tienen. El doctor Santos. Aquí siempre han tenido oportunidad los médicos, el colegio médico. Siempre, siempre, siempre. Aún y molestos y enojados conmigo, siempre han venido. Pero este de ahora, no sé, se molestó una vez porque dice que yo lo traje cuando andaban en campaña a un médico aquí, a uno o dos de los que andaban en campaña, que no lo invité. Hicimos lo posible por traerlo al doctor Santos,
Samuel Santos. Samuel Santos. Tiene las puertas abiertas, doctor. Mire que nunca había escuchado una frase de un ministro, por muy molestos, aquí no hay ministro de salud que no haya salido enemistado con el colegio médico. No conozco a ninguno, cachureco, liberal, y ahora los del libre. No conozco a ningún ministro de salud desde que ejerzo el periodismo, desde 1979, que no haya salido enemistado con los médicos. Enemistado, no en el sentido estricto de la acepción de la palabra, ¿verdad? Distanciado de los médicos. Quizá uno o dos, digo yo. Pero todos salieron conflictuados. Bueno, ministra, antes de escuchar aquí a Marcos de Stephen y a Samuel Zelaya. Bueno, a ver, ¿qué le puedo decir? Mire, este es un gobierno de transición. Nos ha tocado corregir tantas cosas que venían torcidas o que no eran correctas o que no se hicieron de la manera correcta, o al menos desde la visión de un gobierno. En el tema específico del colegio médico, se han hecho todos los esfuerzos por reconocer a este gremio los derechos que la ley le asiste. Cuando yo digo que no negocian, sino que extorsionan, me refiero, Renato, a que usted no puede negociar con una huelga. Usted lo primero que les pide es, señores, aparquemos, hablamos, luego tomamos decisiones. Sí. Pero por ahí no ha sido posible pasar. Las puertas de la CESAL siempre han estado abiertas y siguen abiertas. Ellos se levantan de la mesa y no regresan. Estas comunicaciones nunca nos llegan a nosotros, llegan al sistema. Antes no las manda a las personas que corresponden, pero no lo hacen. Sin embargo, nosotros seguimos en pie de diálogo. Yo me quedo con esa segunda cita del Papa Francisco. Debemos de pensar en la periferia. Sí. Debemos de ser racionales a la hora de... y reconocer cada uno cuál es el límite de sus funciones, hasta dónde podemos llegar, porque también entra la legalidad. Y reconocer la legalidad o la burocracia también es parte de un proceso de negociación. Jamás hemos dicho que no a ningún gremio. A ningún gremio. Siempre hemos negociado y hemos sido en el intermedio en el que se beneficia a usted y se beneficia el Estado al resolver el conflicto. Pero esto lo hemos hecho con todos, absolutamente con todos. Yo creo que es importante que la población, porque esto no lo desconoce el Colegio Médico, solo le voy a leer un poquito de todo lo que se ha hecho para mejorar. Fíjese. Este gobierno incrementó la base salarial a todos los empleados públicos. ¿De cuánto era? Pasamos de 9.341 a 15.110, más el incremento de los 1.400 del año pasado, más el incremento de 1.400 este año. Ya sabrá usted cómo estamos. Pero ahora cualquiera que entre ingresa ganando, que no sea profesional universitario, ingresa ganando 15.110. Al gremio médico pasamos de 29.000 a 36.000. ¿La base salarial? La base salarial. De 29 a 36.000. Desde el 2002 que la congeló Maduro, no se movía la base salarial. Tienen como salario base como 14.000, 15.000 empiras más que los pobres periodistas de Honduras. Pues ahí tiene usted, por 6 horas. Claro, estudiaron más tiempo, 6 años. Estudiamos más, 8 años, estudiamos 2 años. El IPC, nunca un gobierno lo había pagado en el tiempo y en la forma, y este gobierno lo ha hecho. Antes de junio, y nosotros esperamos que sea igual este año, cobran su IPC. Y el Colegio Médico lo tiene bienal, cada 2 años es doble. El año pasado fue doble, el IPC. Y lo tiene, esos son los incrementos que tienen. Nosotros pagamos la ruralidad al 25% de lo que dicta la ley, de su salario, no de la base, de su salario, el 25%. Los médicos lo cobran, igual que lo cobran todos los empleados en Islas de la Bahía y en Gracias a Dios. Asignamos plazas de primera línea. Hicimos concursos, Renato. Nadie lo había hecho en los últimos 20 años. La máxima que había usted concursado eran 50 plazas. Concursamos 312 plazas. Y solo 169 pudimos adjudicar porque no se presentaron a las otras. Para empezar, a petición de ellos nosotros cumplimos con eso. Hemos contratado el mayor número posible de médicos. Nosotros solo tenemos, fíjese usted, en contrato a 648 médicos. Todos los demás están o en permanencia o en interinato. Y muchos tienen 2 permanencias. Eso lo hemos hecho. Hemos becamos en la universidad. ¿Qué le digo yo? Colegio Médico. Señores, nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo. Me siente yo, se siente la doctora Paz, se siente el doctor Erazo. Estamos hablando como institución. Invitados están y la puerta siempre están abiertas.
pero hagámoslo desde la racionalidad. Negociar es eso, negocio. No voy a salir con el 100% de lo que yo quiero, pero voy a salir mínimo con la mitad de lo que yo quiero. Las puertas de la CESAL están abiertas, porque nosotros hacemos nuestro eso, de la... Respóndame breve, porque le voy a decir alguna percepción que hay. ¿Es sectaria usted? No, señor. ¿No es En sectaria? Lo absoluto, en lo absoluto. Yo no soy sectaria. En salud es imposible ser sectario. ¿Ha primado las contrataciones de gente activista, militantes, simpatizantes del Libre? En administrativos, jamás en asistencial. Ni una enfermera le puede decir que sea ni un médico, ni una enfermera profesional, ni un técnico en rayos X, en radiología, en anestesia, en instrumentista o en laboratorio le puede decir. Okay. Lo hemos hecho sin distingo de... Yo he primado, y no me avergüenzo decirlo, cuando es una secretaria, cuando es alguien que va a limpiar, ahí primamos. Lo demás, porque la salud a ese nivel no tiene Es decir, valor. para usted la meritocracia en la gente que hace que usted sobreviva, gracias a Dios, con la ciencia médica, para usted el conocimiento prima más que lo político. Es el que tiene valor en salud, porque al final todos podemos morir. Y en esa línea usted no puede jugar con eso. Nosotros no vemos. Y eso lo tiene clarísimo Casa de Gobierno. Y así es como nos lo instruyen. En temas de médicos no vemos color político. En algún momento en oposición, porque yo sé que usted es libre, doctora Carla Paredes. Completamente. En algún momento, cuando era oposición, estuvo con todas estas reivindicaciones que ahora le está demandando a usted el Colegio Médico de Honduras. Jamás participé de una huelga. Jamás. No creo en ellas. Creo en el diálogo. Siempre lo he creído. Y nunca me han podido obligar a irme yo a una huelga. También tengo que decir que yo he trabajado muy poco en el país, he estado muchísimo tiempo fuera del país, pero yo no creo en las huelgas, yo creo en el diálogo. ¿Qué hará? ¿Qué más hará de lo que ha hecho hasta hoy, que cumplen 4 semanas de estar en asambleas los médicos? ¿Qué más hará para usted dar un paso adelante y demostrarle que quiere que esto se solucione? Estoy aquí diciéndole que las puertas de la CESAL están abiertas. Cuando ellos quieran sentarse a negociar, nosotros estamos dispuestos a sentarnos a negociar. Invitados están para negociar. Y nosotros seguimos cumpliendo día a día y honrando cada derecho de cada trabajador de la salud de este país. No paramos, ni un momento paramos. ¿Me asegura? No tengo por qué dudar de usted. No estoy dudando de usted. Solo lo hago para confirmarlo y confirmarlo. Y usted me dirá, pero ¿para qué me pregunta? Si ya se lo dije, confíe en lo que le estoy diciendo. Que el único factor o de las demandas de los médicos, o donde usted me dijo, aquí de repente no lo hemos cumplido todo, es en la descentralización. Nosotros no podemos hacerlo en este momento. Centralizar a todos los médicos que están descentralizados. No pueden hacer eso. No podemos hacerlo en este momento. Es un tema financiero. Uno también tiene que ser responsable. Es un tema de planificación. Lleva un promedio de 6 meses trasladar un descentralizado a centralizado en todo el proceso de traspaso y de empoderamiento. Lleva mínimo ese promedio. ¿Cuánto ha aumentado el presupuesto de salud desde que usted está ahí? ¿Con cuánto recibió? ¿Con qué presupuesto anual recibió la Secretaría de Salud? Bueno, yo lo recibí porque yo estoy del año pasado con 29,000 millones. ¿Y el que se aprobó? Está cercano a los 30,000 millones. 30,000. Tenemos el tercer presupuesto. Y cuando ya pongan esos hospitales a funcionar, no sé si irá en el gobierno de Libre o con otro gobierno, tiene que aumentar. Así les digo yo. Así es que para que operen todos esos hospitales que están construyendo, tienen que aumentar, no sé si unos 4,000 millones de lempiras mala el presupuesto. Así es, sí está previsto, porque todo está calendarizado. Dejamos el espacio al Seguro Social. ¿Cómo está repercutiendo todo esto de los médicos en el Seguro Social? Después de la pausa. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Hospital, Clínica y Óptica Santa. ¿Cómo repercuten estas asambleas y todo este movimiento de los médicos en el Seguro Social? Ella ha estado hablando de todo el sistema público de la salud, centralizada, de los, ¿cómo le llaman ahora? Sésamos, ¿cómo le llaman?
¿Los centros de salud? Son CIF, policlínicos, hospitales Ok. de área, departamentales Correcto. y nacionales. Y los nacionales. Así es. ¿Cómo repercuten en el Seguro Social esto? Gracias, Renato. Es importante para los derechohabientes porque estamos pasando la misma situación. En consulta externa, esencialmente, hay asambleas informativas desde hace varias semanas, las cuales han evitado que se esté proveyendo servicios de salud a todos los derechohabientes que tenían planificadas sus citas o que buscan una consulta externa para poder resolver un problema de salud. Y aquí es importante, Renato, porque ellos plantean algunas cosas en el comunicado, que es oficial el comunicado del Colegio Médico, pero también hubieron unas exigencias que se hicieron de manera interna al Seguro Social, de las cuales el 4 de abril, o sea, se nos planteó o se nos envió una comunicación, el 4 de abril primero les mandamos una respuesta diciéndoles, miren, de todos los puntos que ustedes tienen, todos están cubiertos. La única diferencia, Renato, es que a diferencia de la Secretaría de Salud, el Seguro Social genera sus propios recursos. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una erogación, tenemos que garantizar, este hombre que está a mi derecha, el comisionado Marco, hace unos estudios actuariales para saber si en el tiempo es sostenible estos elementos. Y durante todo el tema, por ejemplo, de insumos y todos estos elementos, hemos ido cumpliendo cabalidad. Actualmente tenemos 92% de abastecimientos en las farmacias de emergencias, 90% en las farmacias de consulta externa. Sobre la base salarial, sobre el IPC, sobre el incremento del salario mínimo, todo eso se negoció con el sindicato, se suscribió, convocamos una conferencia de prensa, los medios nos acompañaron, su medio lo pasó en TN5, el 28 de marzo, ellos están a plena información. Saben que para nosotros poder aplicarlo, por eso cuando se negocia, el sindicato dice que nosotros lo vamos a aplicar en mayo, porque nosotros tenemos que hacer los estudios, mandarlos a finanzas para que finanzas, porque así dicen las disposiciones generales del presupuesto, no lo apruebe. De tal manera que nosotros, en tiempo récord, miren, Renato, esos procesos normalmente tardaban meses en mandársele a la finanza. Nosotros lo mandamos en 4 días. Ya estaban en finanzas todas las. ¿Qué significa? Incremento del IPC, no solo del IPC, porque se negoció más arriba del IPC. Se negoció 3.8 del 3.9 para las personas que más ganan, que ganan más de 80.000 lempiras, y a los que menos ganan se les está dando más de 4.7% de incremento. Eso negociado, suscrito y con toda información hacia ellos. Sobre el tema de medicamentos, nosotros tenemos en este momento, Renato, comprados más de 2.000 millones de lempiras en medicamentos. Estamos en este momento recibiendo, en esta semana inicia la entrega de la segundo bloque de medicamentos e insumos. En este momento está en línea 3 licitaciones, 2 de equipo médico, que ya está, la primera, que es la más grande, la de gran equipo de imágenes, en este momento están en la fase de aclaración de respuestas. El de Puerto Cortés se va a evaluar, el subrogado Puerto Cortés se va a evaluar esta semana y esperamos tenerlo adjudicado la próxima semana, y así sucesivamente todo lo que nos... El único punto en el cual nosotros estábamos necesitando que nos retroalimentaran, Renato, era a qué médicos les pagamos, porque nosotros no teníamos conciencia. Yo tengo claro, aquí que tengo 7 médicos que no les hemos pagado casualmente, porque sabemos que son médicos de reciente nombramiento, que son 3 anestesiólogos, un cardiólogo pediatra, un médico fisiatra y un médico general, que se les paga esta semana. Por el proceso normal que trae de entregar las cosas, hacer todo el procedimiento, pedirles presupuesto, generar la estructura, se les paga esta semana. Y una persona pendiente que casualmente ayer lo mencionaron en otro programa de la corporación, que vamos a investigar porque dicen que no se le ha pagado durante un año. ¿Qué ha pasado? Que la Comisión Interventora está aquí por el relajo administrativo que había. Es lo mismo que le pasaba a la Secretaría de Salud. De repente decía una persona, no, si a mí me metieron a cubrir una plaza. Esos son los que tenemos que no hemos, que les agradecemos que nos hayan mandado. Pero como viste en tu documento, ellos nos mandaron ese dato. Aquí está la fecha, por favor, producción. 11 de abril. 11 de abril. El viernes antes de Semana Santa. El viernes antes a las 3:02 p.m. O sea, realmente, jóvenes, eso no nos da margen a nosotros para poder responder. Por eso es que nosotros decimos, miren, volviendo a hacer alusión del Papa Francisco, tendamos puentes. Nuestras oficinas
son oficinas abiertas. Nosotros nos hemos reunido varias veces con la gente. Nuestras oficinas están siempre abiertas para toda persona que quiera que nosotros la atendamos. El listado él dice, estamos juntando lista de los colegas que no han reportado al ISS, que no han cumplido su pago. 11 de abril, a las 3:02 p.m. Como ustedes saben, vino Semana Santa, nosotros no tenemos margen de movimiento. Ahorita mi equipo ya está trabajando para ver qué pasa. Pero esencialmente, Renato, lo que se deben son sustituciones, que son aquellas personas que cubrieron una incapacidad, unas vacaciones o un permiso especial que se le dio sin goce de salario a personas que se hicieron sin contar con el presupuesto. Y el colegio médico está en pleno conocimiento, porque cuando ocurrió esa situación, el colegio médico era miembro de la junta directiva del Seguro Social y estaba totalmente informado de las implicaciones que tenía el haber contratado de las administraciones anteriores gente sin tener presupuesto. A la gente se les va a pagar, eso no lo discutan, pero necesitamos saber quiénes son. Sí. Necesitamos corroborarlo porque, vea usted, venimos de una planilla fantasma, Renato. Sí. Entonces nosotros tenemos que hacer los procedimientos, y aquí es una palabra clave: Estado de Derecho. Nosotros tenemos que cumplir la legislación, por eso somos administradores públicos. Tenemos que cumplirla a la gente, que estamos garantizando que los recursos que el seguro eroga son los que se utilizaron para tal manera. Entonces, no tenemos espacio de maniobra. Nosotros por eso les pedimos hoy, frente al pueblo, reintégrense. Nosotros tenemos toda la posibilidad de generar una mesa de diálogo para buscar persona por persona y ir viendo cómo se va a resolver. Pero ya tenemos que resuelta el tema. Ahí hay un proceso que ya se viene trabajando con el sindicato para pagarle a la gente. Solo les pedimos paciencia porque, como sabrán, la contratación fue atípica. Por tanto, el pago va a ser un poco más complicado de hacer, pero el Seguro Social tiene una característica: a todo el mundo se le ha pagado, pero no nos tenemos margen de... Nos mandan una cosa, el 11 a las 3:02, el listado, ni siquiera tuvimos tiempo para poder trabajar de manera administrativa. Marco de Stephen, complementemos, Marco. Sí, bueno, la verdad que no sé si había tiempo, pero había una presentación también que ya no da tiempo. El tema es... no, además, tiene que haber un programa especial. Claro, para hablar... Sindicato y ustedes, para ver cómo está funcionando el seguro. Y algún representante de los que estamos afilados al seguro. Y es importante establecer que parte de esa parálisis administrativa que encontramos, tuvimos que dinamizarla, a tal punto que hoy, para resumirlo así rápido, ya llevamos en 3 meses 1.000 millones ganados de intereses por decisiones que no se estaban tomando. Prácticamente el desconocimiento lleva al temor, y eso es lo que teníamos, gente que no estaba tomando esas decisiones en función de mejorar la rentabilidad, tanto de los regímenes de enfermedad y maternidad como el de IBM y riesgos profesionales. Hoy en día ya la doctora Samuel, que son los que ven la parte de los recursos que ocupan tanto para enfermedad y maternidad como la parte presupuestaria, saben que hay eficiencia en los recursos. Esa era la primera etapa. Ahora vamos a la segunda etapa, y una vez que eficientamos recursos como certificados de depósito, bonos estatales, lo siguiente es el tema de construir infraestructura que nos dé 2 mecanismos: rentabilidad y socialmente ampliar la cobertura del Seguro Social. El Seguro Social necesita ampliar su infraestructura, definitivamente. Y eso es parte, y eso se hace con recursos, pero se hace eficientando esos recursos. Como le digo, llevamos la tasa del 9% al 10.44 ya de rendimiento. Y eso solo en 3 meses. Eso es lo que proyecta al final del año, es que vamos a tener ganancias de más de 4.500 millones, que tienen que estar puestos a la orden de enfermedad solo de y la maternidad banca, y de la banca, ¿no? Prácticamente la banca y bonos estatales. No se estaban tomando decisiones. Se habían inventado límites prudenciales, cuando lo que exige la ley y el reglamento de inversiones son límites legales. Eso no me permitía a mí que esos recursos que quedaban ahí no se pudieran invertir. Negociamos con toda la banca y penalizamos incluso instrumentos que pasaron del 7 al 15%. Y le tenían miedo a penalizar eso. La oportunidad del mercado nos estaba dando tasas del 17, 16%. Aún penalizadas pasaban a un 15%, pero ¿qué es mejor, un 15 o un 7? Claro, definitivamente, claro. Con eso logramos eficientarlo. Lo otro es que no se manejaba el tiempo de los plazos
en cada recurso. Enfermedad y maternidad ocupa más disponibilidad, es más inmediato, entonces le apuesta más al corto plazo. Pero invalidez, vejez y muerte, porque son pensiones las que tengo que garantizar, es buscar inversiones de más largo plazo. Cuando distinguimos esos tres componentes, inmediatamente se nos ha dinamizado el recurso y hoy podemos hablar de una rentabilidad de más del 10.5%. Y eso fue a febrero. Seguramente en el cierre de marzo que vamos a tener, esa tasa ya aumentó porque seguimos en esa misma dinámica. Pero tenemos que entrarle ahora al tema de infraestructura, dinamizar eso, porque IBM tiene recursos, IBM los necesita, entonces ahí mismo se hace, digamos, una rentabilidad y socialmente cumplimos con el tema de cobertura. ¿Qué temas de infraestructura tienen ahí en mente? ¿Me permite? Bueno, sí, doctor. Pero después de la pausa, después de la pausa, porque yo le voy a decir algo, yo siempre he dicho aquí que la inversión en infraestructura, en cualquier área, es un pilar básico de desarrollo. Ningún pueblo sin infraestructura sale adelante. Pero así, rapidito... Renato, lo que te van a dar. Ya saben mi debilidad, ¿eh? Pero es que está también la doctora Mayra Ochoa, vicepresidenta de la Asociación de Médicos del Seguro Social, que quiere intervenir. Resúmamelo, por favor, doctora, y después paso con la doctora Mayra Ochoa. ¿Qué quiere que le resuma? De lo de la infraestructura, ¿cuáles son los proyectos inmediatos? Creo que él nos dijo que esto nos permitió también subir las pensiones. Sí, correcto, sí. Eso fue lo que nos permitió que la Comisión Nacional de Bancas nos autorizara a subir las pensiones. Verá usted, en nuestro mandato está que debemos de mejorar la infraestructura, ampliar infraestructura. Ahora mismo ya tenemos el ok de Casa de Gobierno, ahora vamos a las negociaciones con Comisión Nacional de Bancas, todo lo que representa para construir un nuevo seguro social en San Pedro Sula, un nuevo edificio, La Ceiba, un hospital en La Ceiba, excelente, el de Cortés, uno en Naco, un policlínico en Naco, que ahí lo que hay es una clínica, Choluteca, que es la otra gran apuesta nuestra, en Choluteca. Ahora estamos ya construyendo la unidad de diálisis, pero vamos a construir un hospital en Choluteca. Vamos a crear un centro de diagnóstico de imágenes en San Pedro Sula, en Calpules, para que no sea el hospital el que cubra la consulta externa, sino que un centro específico de imágenes que además centralice la interpretación. Y a Tegucigalpa le vamos a construir el módulo químico médico quirúrgico al Seguro Social de La Granja, para que vuelva a quedar La Granja como era otrora, que era materno. Ahí mismo. Dígame, pero ahí deben hacer algo de parqueo, estacionamiento, eso es parte de la dignidad del paciente, hombre. Por supuesto, eso es Una torre de parqueo. Sí, hombre. Porque es muy difícil. Es doloroso, a la gente. Sí, solo permítame. ¿Y saben qué? Como yo, mi experiencia periodística implica traer a un montón de gente que han sido funcionarios y que prometen y no lo cumplen, pero esta vez creo porque hay pisto, es que hay dinero para todo eso, es que sería el colmo que con dinero todo lo que nos están prometiendo no lo hagan. Es decir, tienen lo más difícil que es conseguir financiamiento, por eso creo que lo van a hacer y ojalá que comiencen a hacerlo. Y voluntad, excelente, es que eso es fundamental. La doctora Mayra Ochoa, vicepresidenta de la Asociación de Médicos del Seguro Social en comunicación con Frente a Frente. Adelante, doctora. Es un placer para mí dirigirme al pueblo hondureño y buenos días a usted, Renato, y a los honorables miembros de la Comisión Interventora del Seguro Social. En este momento estamos nosotros como Asociación de Médicos a la disposición de la Comisión Interventora. Quisiéramos que nos reciban, ¿verdad? Porque realmente estamos con un problema serio. Nosotros como médicos estamos preocupados porque cuesta encontrar especialistas que cubran las áreas críticas. Como ustedes bien lo dijeron, exactamente los médicos que están en una planilla permanente estamos siendo cancelados, pero cuando nos toca, me incluyo, cubrir guardias que son incluso de carácter vital, nos cuesta encontrar especialistas para que puedan cubrir, porque las coberturas, no sé qué está pasando, pero no se están pagando. Nosotros teníamos una lista inicial de 12 médicos y a lo largo del movimiento nos han estado llamando y por eso es que la lista se fue aumentando y nos hemos quedado
realmente sorprendidos de la cantidad de médicos a los que no se les ha cancelado las coberturas de guardias. Estamos hablando pacientes, por ejemplo, de vascular, de pacientes que necesitan atención, imagínense, llega un baleado con alguna vena reventada, ¿quién lo va a atender? O sea, necesitamos tener la estructura, el orden, como bien lo han dicho los señores comisionados, para que se puedan pagar esas coberturas a los médicos que hacen su trabajo, que están desvelados, que se enfrentan a un paciente que está en capacidad de muerte. Doctora, solo interrumpo. ¿Sabe por qué? Por los pacientes. Porque los pacientes no van a tener quien los atienda. Porque a un médico que le dé atendemos en la oficina, en el 10º piso. Doctora, 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Doctora, que no está escuchando. Doctora, 3 de la tarde. En la oficina. 3 de la tarde, dice aquí el interventor Samuel Zelaya y don Marcos de Steffen, que los recibe. 3 de la tarde en su oficina, ahí en el Seguro Social. La última pausa.